Bueno, hoy empezamos con el texto de Machado. Es un texto que tiene una impronta comunicacional muy fuerte, pero bueno, también hace su recorte sobre todo de algunas expresiones estéticas. En realidad lo que releva es cierto estado de cosas en términos de, de lo que él llama el paisaje mediático, cierto estado de cosas de la cultura y específicamente la expresión estética, ¿no? Y sobre el final aparece este concepto, que es el concepto de hipertexto, que lo vamos a poner en contexto con toda esta cuestión que él va desplegando, ¿no? La idea es complementar este concepto con la idea de multimedia, sobre todo a partir del texto de Perloff, que está mirando ahí la conjunción entre palabra e imagen en las vanguardias históricas. Estos dos conceptos un poco a partir de aquella idea de Ludmer de la posición diaspórica, de la salida fuera de sí de los distintos lenguajes, ¿no? Entonces, un poco esa sería la lógica de la unidad, que se encabalga un poco con la unidad anterior en el sentido de que empezamos a pensar específicamente algunas características del nuevo entorno y consecuentemente su impacto en la producción estética. Entonces vamos al texto de Machado, ahí al capítulo, en principio el capítulo 5, Máquina Imaginario, habla ahí de poéticas tecnológicas, un poco, ¿no?, en línea con Cossack, en realidad Cossack en línea con Machado, cuando nos proponía ese concepto de tecnopoéticas, y empieza hablando específicamente de estéticas informacionales, ¿no? A partir de la década del 60, él hace ahí un recorte, vamos a ver un poco también la idea de cierta periodización histórica al interior de los capítulos que vamos a estar leyendo. Entonces, dice, vamos a empezar con una placa porque todo este momento es muy informativo, ¿no? Hay mucha parte informativa del texto de Machado y ocasionalmente algún fragmento que sí vamos a recortar porque nos sirve para pensar, sobre todo la clave crítica, esa que venimos relevando y me parece que es como un problema transversal para pensar la lógica del programa. Entonces, él dice, las estéticas informacionales serían objetivas, científicas, matemáticas, estadísticas, ¿no? Sobre todo él hace el corte ahí en la década del 60, que es el momento de emergencia de las tecnologías sociales, e irían contra la emoción, la inspiración, contra lo que podríamos llamar el ideario romántico, ¿no? Un poco en esta línea dice en la página 238, dice, fíjense lo que dice, el divorcio, si es que se trata de un divorcio entre arte y tecnología, nace con el romanticismo. Lo que él está relevando al comienzo del capítulo y en la década del 60 sería un maridaje nuevamente entre arte y tecnología, pero antes de eso hubo un divorcio, ¿no?, que nace con el romanticismo y sus apasionados conceptos sobre la genialidad individual y sobre el papel del imaginario en el arte. Dice, un pensador como Mumford resume bien, aunque de manera tardía, esta concepción romántica según la cual el arte responde a la vida interior, a la subjetividad del hombre, mientras que la técnica, acá más bien deberíamos pensar en tecnología, ¿no?, dice, es mecánica y objetiva, estando en general al servicio del poder, y como la máquina deshumaniza al hombre, el arte se le opone, proclamando la autonomía del espíritu. Un poco, otra vez, para pensar esa clave crítica que propone toda esta serie de autores ante un diagnóstico que efectivamente tiene que ver con cierta alienación, deshumanización del avance tecnológico, aparecería acá el arte romántico, que es un arte que se opone a la tecnología, pero luego aparecerá la idea de que ese vector crítico es posible incluso dentro de lo que sería un arte tecnológico, ¿no? Como hay el núcleo ese de determinada contradicción que a mí me gusta más pensarlo como Ludmer con cierta ambivalencia, ¿no? Pero entonces podríamos definir este momento anterior a lo que está pensando como estética informacional Machado a partir de esta placa, ¿no? El romanticismo es un momento importante para pensar la relación entre arte y tecnología, en principio por oposición, porque el romanticismo se opone a la tecnología, que en este momento es una tecnología mecánica, y a esa tecnología le opone la expresión subjetiva del artista, la vida interior del artista, que es concebido como un genio, ¿no? Entonces, luego de este momento sí aparece otra concepción
en esta relación entre arte y tecnología, que en realidad nosotros podríamos ir a las vanguardias históricas, y es algo que va a aparecer en el artículo. Porque él empieza hablando de los 60, pero después va a aparecer el constructivismo, va a aparecer el surrealismo. Pero bueno, estética informacional, el recorte lo hace en la década del 60, habla de poéticas tecnológicas. En esta línea, ahí en la página 236, va a aparecer la idea de un cambio en el estatuto del arte a partir de este ambiente modificado, el ambiente tecnológicamente modificado, es decir, la idea de que nuevas tecnologías proponen nuevos problemas de representación. A mí me interesaba hacer este paréntesis con respecto al romanticismo, si bien es un momento anterior, ¿no? a ese corte que nosotros planteamos ahí en el siglo XIX, justamente porque con el romanticismo, si bien es un arte que se pretende atecnológico en el sentido de las tecnologías mecánicas, luego las tecnologías digitales, la tecnología en el sentido de lo que es la revolución industrial, es el momento donde se empieza a problematizar ese avance tecnológico. Entonces es un momento importante. Entonces, Machado empieza pensando el videoarte, ¿no? El videoarte, que es una expresión en boga dentro de lo que sería la década del 60, y ahí dice Machado que el videoarte intenta ir contra la lógica de los medios masivos. Si bien se produce explotando las mismas tecnologías, intenta intervenir en el flujo críticamente. Aparece la idea de deconstrucción, lo relaciona con un virus informático. Dice, los videoartistas de los años 60 tenían por finalidad navegar contracorriente de los medios masivos, de la televisión principalmente, promoviendo un trabajo de corrosión de los aparatos productores de la imagen técnica. Ellos querían desintegrar la sólida imagen especular producida por los dispositivos tecnológicos e intervenir directamente en el flujo de los electrones, creando configuraciones y texturas alejadas de cualquier homología con un modelo exterior, ¿no? El problema de la representación. Ahí apunta el videoarte, como también apuntan las vanguardias históricas. La década del 60 es un momento en la que aquellas vanguardias del principio del 20 se están revisitando, ¿no? Es el momento de las neovanguardias. Entonces el problema de la representación, justamente que decíamos recién, aparece acá como un germen, y otra vez este vector crítico que se empieza a insinuar dentro del artículo. El artículo tienen corpus que pueden investigar. En la 235 aparece Margia Kramer, Michael Clear. Hay bastantes nombres que pueden hacer su propia investigación si es que quieren salirse del corpus que nosotros presentamos como tentativo. Ahora, esta cuestión de pensar en un arte tecnológico crítico, que va a aparecer fuerte en el artículo de Machado, es lo que a mí me interesa sobre todo relevar, por eso vamos a hacer algunos cortes, pero hay que destacar que él señala en la 235 que habría distintas posiciones con respecto al avance tecnológico en lo que tiene que ver con estas estéticas informacionales que van de la exaltación a la crítica. Esto es un dato importante, porque es un dato que nosotros tenemos que pensar, habilita pensar, y que dentro de esta orilla que va de la exaltación a la crítica habría posiciones intermedias. Entonces no habría un poder político, crítico en los procedimientos en sí, ¿no? Un poco ahí estoy dialogando con el texto de Bourriaud, si es que lo podríamos pensar en esos términos. Ahora, dicho esto, Machado va un poco programáticamente a proponer la idea de un arte crítico. Fíjense este párrafo donde podemos pensar cierto optimismo con respecto al poder del arte, podemos pensar cierta clave crítica, ¿no? Dice, hoy existe toda una estrategia de conjunto articulada en el sentido de producir una informatización integral de la sociedad, de transformar al gran público en receptor de las innovaciones técnicas. Se trata, por encima de todo, de fundar un imaginario social basado en la presencia de los medios en el paisaje urbano, ¿no? Un poco, acá sí, en términos de diagnóstico, estaría esta idea un poco de la mano de Flusser de, hoy los medios aparecen copando el paisaje mediático. Y dice, pero la industria no puede ella misma llenar de contenidos estas tecnologías, ponerlas a funcionar plenamente y enriquecer con ellas el universo de la cultura. La industria básicamente sería aquel aparato subordinado al mercado.
Dice, ¿quiénes estarían a cargo de esta tarea sino los artistas, operadores por excelencia de lenguajes, exploradores de fronteras, recreadores de formas y sobre todo aquellos capaces de desencadenar nuevas posibilidades insospechadas hasta incluso más allá de los límites y de las finalidades del propio medio? Sin la intervención de este imaginario radical, las máquinas sucumben en las manos de los funcionarios de la producción. O sea, yo ahí veo un optimismo. Esta es mi perspectiva sobre esta parte del artículo, casi ingenua, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿qué hace pensar que aquella industria que está subordinada a aquel aparato tan poderoso que tiene que ver con el mercado, con la constitución de las percepciones que derivan del capitalismo más despiadado, haría que el artista pudiese desplegar todo su poder creativo y no se convirtiera él mismo en este contexto en un funcionario de la producción? Eso es para discutirlo y para que cada uno lo piense, cada una lo piense desde su propia, a la vez desde su propia posición con respecto a estos problemas. Dice, fíjense en la 242 abajo y 243 arriba, para seguir pensando un poco esta confianza de Machado en el poder crítico de las poéticas tecnológicas. Este párrafo un poco está desdoblado. Tiene en el comienzo alguna otra cosa que también es importante y que ahora la vamos a analizar un poco, pero sobre el final esto, ¿no? La confianza de Machado en el poder crítico. Dice, hay una gran diferencia en el arte que se produce actualmente, esculpiendo los productos inmateriales de la tecnología y la primera revolución de la modernidad, las vanguardias de principios de siglo, mientras que estas últimas actuaban a nivel de una pequeña élite cultural, constituyendo un segmento más o menos autónomo dentro de la sociedad con su propia economía y sus valores particulares, manteniéndose el resto de la sociedad indiferente a sus conquistas. Las artes que se producen en el corazón de los medios y de las tecnologías ponen al artista en el centro de engranajes de poder, al mismo tiempo que afectan directamente los modos de producir y de consumir, de comunicar y de controlar de la sociedad como un todo. La segunda parte de la cita a mí me interesa por esto, porque seguimos pensando la confianza de Machado en el poder crítico. La primera parte me interesa porque establece un corte básicamente con la modernidad, otra vez, de nuevo, y sobre todo en la clave de esta pérdida de autonomía. Podríamos recuperar a Ludmer acá, en este párrafo desdoblado, y decir, Machado, al igual que Ludmer, piensa en términos de un corte, no sé si radical, pero de un corte al fin con respecto a la época moderna en términos de posautonomía, pero a diferencia de Ludmer, que pensaba en términos de un gesto ambivalente, de una pérdida de poder crítico, postula un arte crítico. Va desplegando distintos problemas, algunas cosas yo las voy a pasar de largo, ustedes ocasionalmente, dependiendo el corte que hagan o la selección de corpus que hagan, pueden recuperar otros fragmentos de Machado. Aparece el problema de la autoría, que está en el centro de estos experimentos, de estos productos mediados por máquinas, ¿no? Es útil sobre todo para pensar todo lo que tiene que ver con el arte programado, cómo se desdibuja el sujeto productor, ese genio romántico, creador que crea de la nada, ¿no? Pero ahora volvemos y fíjense en la 245 para pensar a contraluz de la clave crítica. Recupera unas ideas de Gilbert Simondon y donde aparece el estatuto de la máquina en las producciones culturales y la máquina aparecería como materialización de un proceso mental. En tanto las máquinas son encargadas de las tareas de representación y en ese sentido terminan, según este autor, determinando los modos de percepción. Entonces aparece esta coincidencia en el diagnóstico de un avance tecnológico que es un avance básicamente de las instancias de poder sobre toda la escala de la sociedad, que podríamos vincularlo con lo que decía Flusser antes de plantear un poco también programáticamente la idea de que el arte debería desocultar las cajas negras, ¿no? Dice, fíjense lo que dice, ¿no? Dice, inventar una máquina significa, para Simondon, dar forma material a un proceso de pensamiento. Hay, por lo tanto, una inteligencia inscripta en la cámara cinematográfica, muy de la mano de Flusser, incluso está pensando la máquina, la cámara, ¿no? Está pensando la cámara de filmar, en este caso, en vez de la cámara fotográfica. Dice, las máquinas, sobre todo las máquinas semióticas,
¿no? Lo que para Flusser serían los aparatos, aquellas dedicadas prioritariamente a la tarea de la representación, desempeñan un papel fundamental en la actividad simbólica del hombre contemporáneo porque tienen una elocuencia propia que puede ser incluso más decisiva que la utilización en particular que les da cada uno de sus usuarios. Ellas hablan, ellas determinan modos de percepción, ellas inculcan ideologías por lo que tienen de saber materializado en sus piezas y circuitos, ¿no? Acá, en este diagnóstico, habría un problema con respecto a aquel párrafo donde Machado decía los artistas van a ocupar ese lugar que empieza a abrir la industria y que la industria no puede llenar, ¿no? Es decir, si la industria inventa la máquina, si la industria programa la máquina, el artista se va a convertir en un mero funcionario del aparato, diría Flusser, ¿no? Ahora, Machado, esta idea que recupera de Simondon la pone en cuestión, la va a discutir. Inmediatamente el párrafo que sigue dice, pero sería una simplificación extrema imaginar que la máquina sea solo hija de la ciencia y sus derivaciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Es decir, él a este diagnóstico va a producirle una fisura, ¿no?, con respecto a la potencialidad del arte, y para eso recupera Flusser, directamente lo cita, recupera la clave crítica de Flusser. Dice, la verdadera tarea del arte sería, no obstante, según Flusser, rebelarse contra esa automatización estúpida, contra esa robotización de la conciencia y de la sensibilidad. El trabajo del artista consistiría, en cierto sentido, en engañar a la máquina, introduciendo en ella elementos no previstos y para los cuales no está programada, ¿no? Entonces aparece ahí eso, a nivel del diagnóstico hay como un desdoblamiento también con respecto al diagnóstico en lo que tiene que ver con el avance tecnológico y a la potencialidad del arte, ¿no?, que en Ludmer aparece mucho menos escindido. Hay el avance tecnológico y ese avance se estaría llevando por delante el potencial crítico del arte. Y el capítulo termina relevando algunas otras cuestiones, pasa a relevar características que se desprenden del estado contemporáneo de la tecnología, consecuentemente del estado contemporáneo del arte, la relevancia del software, la idea de que dentro de lo que sería el arte digital aparece la idea de obra abierta, ya no obras cerradas, sobre todo a partir de esta característica que después vamos a ver cuando pensemos un poco el hipertexto y que va a servir para seguir pensando el vector crítico, que tiene que ver con qué lector están construyendo estas textualidades, que básicamente son un lector activo, un receptor activo. La textualidad, digo, en términos generales, de la cultura digital, la idea de que en la navegación está fusionada la tarea de lectura y de escritura, ¿no? Entonces, ese lector activo puede pensarse como un lector potencialmente crítico. Vamos a ver qué hacen las textualidades digitales, eso me interesa pensarlo a mí a partir del recorte de corpus, justamente con esta característica que vamos a ver sobre el final. Entonces, hacemos un corte y seguimos en el video que sigue con los otros capítulos que tenemos para recortar. En realidad son apartados. Este sí era el primer capítulo, que era el capítulo 5 del paisaje mediático. Seguimos en el video que viene.